Hola amigos, buenos días y bienvenidos a otra capacitación realizada por CIDER Perú. Hoy hablaremos sobre metrados básicos, columnas y vigas. Soy Roland Rodríguez, ingeniero metalúrgico perteneciente al área de la asistencia técnica, CIDER Perú. Como saben, CIDER Perú es una empresa dedicada a la producción y fabricación de barras de acero corrugado en diámetro de 6 milímetros a 1,3 octavos, manteniendo los estándares de calidad requeridos por las normas técnicas peruana y la norma americana, la ACTM. También tenemos, para garantizar nuestro producto, tenemos un laboratorio acreditado por el INACAL con la norma ISO 17025. Agradecemos a todos ustedes por sus comentarios y sugerencias. Envíen sus preguntas en la sección comentarios, que al final de la presentación realizaremos una ronda de preguntas y respuestas. Le damos la bienvenida al ingeniero Rommel Villegas, quien desarrollará el tema. Adelante, Rommel. Muchas gracias, Roland, y bueno, bienvenidos a todos ustedes una vez más a la cuarta capacitación online de CIDER Perú. El día de hoy vamos a tocar el tema de metrados básicos en columnas y vigas. Para ello tenemos una agenda. La agenda del día de hoy va a ser primero dar un breve repaso a la estructura de un presupuesto en obra, qué son los costos directos, qué son los costos indirectos, qué son grupo de partidas, qué son las partidas y algunos rendimientos, qué son los rendimientos en obra. Después, para centrarnos directamente en las partidas de un proyecto en fase de estructuras, porque bueno, las columnas, las vigas, son parte de las estructuras de una edificación. Y luego para ver los metrados básicos, que son en concreto y encofrado, y metrados básicos en columnas y vigas, que ya sería la cuantificación del acero que tiene cada uno de ellos. Entonces, para ello vamos a empezar. La estructura de un presupuesto viene marcada de la siguiente manera. Tenemos los costos directos, que vienen a ser en realidad el costo de la mano de obra, el equipo y herramientas que se utilizan en la obra, los materiales y sus aportaciones unitarias, ¿no? Y los costos indirectos vienen a ser los gastos generales, la utilidad y los impuestos. Los gastos generales vienen a ser, bueno, el sueldo de un ingeniero, el sueldo del personal administrativo de una obra. La utilidad es, bueno, si es el caso de una contratista o algo de ese estilo, sería lo que vendría a ganar el que está desarrollando la obra. Y los impuestos, bueno, que en el Perú lo único que lo maneja es el IGB. En las especialidades ya directamente en obra, por eso se llaman costos directos, tenemos las diferentes especialidades que se desarrollan en la obra, pues, como son, por ejemplo, la arquitectura, o la especialidad de estructuras, la especialidad de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, etcétera. Entonces, en este primer nivel, cuando uno quiere hacer un presupuesto, lo detalla de la siguiente manera, en un resumen, donde se ve qué proyecto es, qué área construida se ha construido y la fecha en la que se produjo, ¿no? Esas son las especialidades que generalmente se ven en una obra. Las obras provisionales, seguridad y salud, siempre los EPP, lo que son los EPCs. Luego viene la fase de estructuras, cuánto cuesta armar una viga, cuánto cuesta armar una columna, una placa, una losa, por ejemplo. Todo ello se va contando y se tiene un parcial. Igual en arquitectura, cuánto cuesta el coste de los acabados, pintura, tabiquerías. Igual en instalaciones sanitarias, el costo de las instalaciones, instalaciones eléctricas, y en todo eso se tiene un parcial y se suma y se tiene el total del costo directo. Luego en los gastos generales, ya, si es una contratista, ya se suma el sueldo de ingenieros, personales de oficina. En la utilidad, lo que cada empresa quisiera ganar o cada persona jurídica que tiene una empresa quisiera ganar en costo directo, el IGB, que es el 18%, y se tiene un total. Ese es el costo total de lo que de una obra o de construir una edificación. En el segundo nivel de un presupuesto ya se tiene el grupo de partidas. Esto ya se obtiene directamente de la norma técnica de metrados. Una vez que uno evalúa los planos de estructuras, de instalaciones, de arquitectura, escoge un grupo de partidas. Y de ese grupo de partidas ya verifica cada una de las partidas que se va a tener. Las partidas son separaciones que se tiene con el fin de tener un gasto en obra.
de cómo cuantificar tanto los insumos y cuantificar los rendimientos para tener un precio, ¿no? Y eso también se presenta ordenadamente en otro presupuesto detallado. Aquí, como se mencionó, tenemos la especialidad, que son las estructuras, el grupo de partidas, que vendría a ser columnas y placas. Todo esto se detalla en la norma técnica de metrados, que, bueno, se tendría que revisar antes de hacer un presupuesto. Y las partidas, ¿no? Por ejemplo, encofrado de columnas y placas ya es una partida. Entonces, una partida tiene una unidad de cuantificación. Por ejemplo, en encofrado y desencofrado se tiene metro cuadrado. El metrado, que es lo que vamos a ver hoy, es cuánto insumo se utiliza para poder desarrollar esta actividad. El precio unitario ya viene dado por los rendimientos. El precio unitario ya se verifica, bueno, el rendimiento por mano de obra, el precio unitario de materiales, el precio unitario de maquinaria y herramientas que se usan. Y en eso se tiene un parcial que ya viene a ser el costo de todo el grupo de estructuras, si se suman. Y se tiene un tercer nivel, que son ya lo que se viene a decir como son los análisis de costos unitarios, donde ahí se ve, como se mencionó hace un momento, cuánto es el costo unitario de cada material, los rendimientos de personal que va a intervenir, de un operario, de un peón, de un capataz, el recurso de equipos y herramientas, qué herramientas se van a utilizar, qué equipo, y los materiales, que son las cuantificaciones de insumo que se usa para cada partida. Y eso es lo que también se suele presentar en un presupuesto, ¿no? Que es un análisis de costo unitario. Entonces aquí se ve la velocidad, que sería en ratios de rendimientos, que es el esfuerzo que se emplea para desarrollar cierta actividad, las cuadrillas que se usan para hacer ese tipo de vaciado, por ejemplo, en este caso de concreto premezclado, la mano de obra, el rendimiento, su costo, los materiales que se usan, en este caso, por ejemplo, concreto premezclado de una capacidad de resistencia a la compresión de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, y para poder vaciar se utiliza una bomba, ¿no? La unidad de emisión es el metro cúbico, y la cantidad que se necesita, bueno, para esta partida es 1.03, por ejemplo. Y se tiene el costo del concreto, y se tiene un parcial multiplicando. También los equipos que se usan, la vibradora eléctrica, que es muy importante para los vaciados, y las herramientas. Todo esto se suma y se tiene un precio unitario por partida. Como ya se había mencionado, cada uno de estas partidas, grupo de partidas y especialidades, se obtiene la norma técnica de metrados para obras en edificaciones y habilitaciones urbanas. Aquí te detalla cada una de las partidas que puedes obtener, el grupo de partidas que se utilizan, y bueno, de acá obtienes todo lo que después ya puedes hacer la planificación en obra para poder desarrollar con éxito la construcción. Y nosotros vamos a poner un énfasis en el área de estructuras, en la especialidad de estructuras, y vamos a calcular un metrado básico, que son encofrado, el concreto y el acero. Para tener un correcto costo directo en obra, que es lo que se gasta directamente en obra, como se dice en el nombre, primero se tiene que entender bien los planos y las especificaciones técnicas que tiene la construcción a edificar. Entonces se divide la obra en partidas o ítems de pago, y donde se consideran todos los gastos en obra, ¿no? Se determina también la unidad de medida de cada partida. En el caso del concreto es el metro cúbico, en el caso del encofrado es el metro cuadrado, en el caso del acero es el kilogramo. Y eso es un metrado, ¿no? Luego se obtiene el costo unitario por cada partida o precio unitario. Ya se hace un análisis, se ven los rendimientos en obra, se obtienen datos que generalmente, por ejemplo, los rendimientos mínimos se pueden obtener del CAPECO. En el CAPECO hay una sección en su página donde se puede ver los rendimientos mínimos que se tienen. Y bueno, se cotizan también el precio de los materiales, que es muy importante también. Muchas veces se suele hacer en revistas especializadas de costo, ¿no? Y para calcular subtotales, lo único que se tiene que hacer es multiplicar el metrado que se tiene en obra por el precio unitario. Se tiene y se suman los subtotales. Y ahora vamos al metrado, ¿no?
El metrado del concreto. Bueno, para metrar el concreto que vamos a tener en nuestra obra, o sea, cuánto utilizaríamos, su unidad de medición es el metro cúbico. Y se calcula el volumen de concreto que va a necesitar cada elemento estructural. Y el precio unitario se obtiene por metro cúbico también. Las pérdidas o mermas de obra se consideran en el precio unitario, siempre. Y bueno, para obtener el presupuesto se multiplica el precio unitario por el metrado del concreto. Aquí tenemos algunas proporciones más utilizadas para los tipos de concreto, ¿no? Tenemos F'C 140 kilogramos por centímetro cuadrado, que se suele utilizar esta mezcla de insumos para obtener este esfuerzo a la compresión del concreto. Ese sería para más o menos concretos simples. El F'C 175 kilogramos por centímetro cuadrado, que usa esta mezcla de insumos para obtener ese esfuerzo. Y concreto 210, que se utiliza casi siempre en concretos armados. Se tiene estos insumos a utilizar: una lata de cemento, una lata y media de arena y 3 latas de piedra chancada. Para eso se tiene un 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí tenemos un poco más detallado de los insumos que se podría utilizar en una obra, ¿no? Para un F'C 140 kilogramos por centímetro cuadrado se utiliza una proporción de 1 a 2 a 4, ¿no? Con esta cantidad de insumos. Esto se podría usar para obtener esta cantidad de esfuerzo de resistencia. Igual en 210 se obtiene esta proporción, ya sería de 1 a 11,5 a 3. Para obtener un metro cúbico se tendría una bolsa de cemento, arena 0,42, piedra chancada y agua. En este caso puede ser bebible o potable, ¿no? Para el metrado, el encofrado es esta parte que se ve en la parte superior. Solamente las tablas que recubren el perímetro del elemento estructural, su unidad de medición es el metro cuadrado. Eso es lo que se mete en la superficie. Se metra el contacto que tiene el concreto con la superficie del encofrado, ¿no? Se debe tener en cuenta todos los lados del elemento que se va a encofrar siempre, ¿no? Para que no quede nada vacío. Y el precio unitario sea en metros cuadrados también para poder multiplicarlo. Y el metrado del fierro. Esos son los 3 componentes básicos de los elementos estructurales que el día de hoy vamos a metrar, que son las columnas y las vigas. El fierro se metra por kilogramo. Se suele comprar varillas y se paga por peso de las varillas. El tamaño estándar que se tiene en el mercado son 9 metros. Si ya se tiene un pedido especial en obras, por ejemplo, si de Perú, nosotros producimos a pedido tamaños de diferente longitud, ¿no? De 12 metros inclusive. Y los diferentes diámetros que existen, y son los más usuales, bueno, 6 milímetros, de 8 milímetros, de 3 octavos, de media, de 5 octavos, de 3 cuartos, de 1 y de 1 3 octavos, que es un poco utilizado, pero también se suele utilizar en obra. Y también se suele considerar las pérdidas o mermas en los precios unitarios siempre. Para metrar el acero, que sería de los 3 insumos que se va a explicar un poco el más complicadito, lo que se suele ver son las fichas técnicas, ¿no? Esa es una ficha técnica que se tiene de CIDER Perú, que se puede encontrar en su página web, donde te da la designación de la barra: 6 milímetros, 8 milímetros, 3 octavos, de 12 milímetros, de 1 pulgada, por ejemplo, es la designación de la barra, y te da un peso métrico nominal. Con esto, ustedes podrían sacar cuánto pesa cada barra, ¿no? Te da el diámetro de la barra en milímetros. Por ejemplo, de media sería 12,7 milímetros. Te da el área de la sección nominal. Esto se utiliza para los que les gusta, para los que se dedican al diseño estructural. Esta área nominal es importante. El perímetro nominal, y también te da las dimensiones de los resaltes o corrugas, ¿no? De acuerdo a las especificaciones técnicas para aceros. Y bueno, se tiene una designación del fabricante. Por ejemplo, el fabricante aquí es CIDER Perú. Se tiene el diámetro. En el fierro siempre se tiene que ver el diámetro del acero.
y se coloca N o S según la norma técnica. En este caso estamos viendo el más utilizado, que es el A615 o el 341.031, se tiene una N, pero si tú tienes el acero tipo S, que es el ASTM 706, también producido por CIDE Perú, se tendría una S aquí. Y el grado del acero, que es de 60 KSI, o 420 megapascales, o 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, eso también se tiene en las explicaciones técnicas que te dan los planos estructurales, ¿no? Se suele también tener 75, no muy a menudo, o de 80, de acuerdo a lo que especifique los planos estructurales. Y esto de aquí, lo más importante para los metrados es esto, ¿no? El peso métrico lineal. Por ejemplo, en barras de 9 metros, que son las estándares, multiplicamos el peso métrico nominal y tendríamos cuánto, por ejemplo, en 3 octavos, y que es 0.56 kilogramos por metro, y tendríamos cuánto pesa una barra, ¿no? Solo se multiplicaría y tendríamos ya cuánto pesa una barra. Entonces, para ver si se comprendió el tema hasta el momento, para ya pasar a dar un ejemplo de un metrado, se tiene un reto para todos ustedes. A ver si puede responderlos en el comentario. Si al metrar, o sea, si hacemos el metrado y nos da que necesitamos 1 tonelada de acero de 3/4, ¿cuántas barras de acero de 9 metros se debería comprar para tener ese peso? 80 barras, 60 barras, 100 barras, 50 barras. Bueno, a ver, vamos a darles un tiempito para ver cuántas barras se podría comprar. Se debe utilizar el peso métrico nominal. Si es un acero de 3/4, sería el de aquí. Y ese es el peso métrico nominal. Eso se debe usar. A ver, por favor. Espero sus respuestas por un momento. Vamos a dar unos segundos porque es bien rápida y sencilla la pregunta. Bueno, ya creo que la deben haber sacado, ¿no? Es bien simple. A ver, vamos a desarrollarla. 1 tonelada tiene 1000 kilogramos. El peso nominal de 3/4 es 2.235, ¿no? Entonces el peso del acero de 3/4 es igual a 2.235 kilogramos por metro. Esto se multiplica por 9 porque es una barra estándar de 9 metros. Y obtenemos 20.115. Y para obtener el número de barras solo dividimos 2000 kilogramos entre 20.115, ¿no? Saca el número de barras. Y nos vendría a dar 50 barras. La respuesta es la D. Para obtener 1 tonelada de acero de 3/4, debemos comprar 50 barras. Y ahora sí, pasando directamente al metrado. Para hacer un buen metrado de una obra, se debe tener en cuenta el estudio integral de los planos y especificaciones técnicas del proyecto, ¿no? Se tiene que entender bien los planos estructurales y qué especificaciones nos dicta el ingeniero que ha hecho esos planos. Verificar la lista y partidas en el reglamento de metrados y habilitaciones urbanas para obras de edificación. Y siempre es primordial realizar un trabajo ordenado. En todo el proyecto que se haga, siempre el orden es fundamental. Inclusive es una de las 5 S que se tiene en el Lean Construction, que es una metodología de construcción muy utilizada en el medio ahora. Entonces, cuando nos dan un plano estructural, nos suelen dar unas especificaciones técnicas generales. Nos dan qué concreto se requiere. En este caso es un concreto armado de un F' de 210. Entonces,
como se había mencionado en la parte anterior, ya sabemos qué insumos utilizar o si se quiere comprar, qué tipo de F''C se utilizan. El acero, ¿no? El acero que se usa de 4200, entonces correspondería a un acero de grado 60. Ese es el que debemos comprar para cumplir con las especificaciones técnicas que nos da nuestro plano estructural. Los recubrimientos mínimos, también, eso te lo da el plano estructural y también de acuerdo a normas técnicas de la E060, ¿no? Por ejemplo, en las zapatas que se va a utilizar en esta edificación, el recubrimiento es de 7 centímetros, en placas y columnas es 4 centímetros, eso es fundamental, eso hay que memorizárselo para poder meter más abajo. En vigas peraltadas el recubrimiento va a ser 3 centímetros, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y losas y vigas chatas 2 centímetros. También se va a utilizar albañilería en esta edificación. Entonces el F''C de la albañilería es 45 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros vamos a tener son unidades de arcilla sólida. Tenemos que comprar albañilería o ladrillos hechos a máquina de tipo 4. Y también nos dan el mortero. ¿Qué relación cemento-arena tiene? Sería de 1:4. Y el espesor de juntas. Esto es muy importante de cumplir. También se te da en las especificaciones generales de un plano estructural. Te da un espesor de juntas mínimo de 1 centímetro y un espesor máximo de 1.5 centímetros. Esto se debe respetar siempre. Y bueno, te da la cimentación, la presión admisible. Esto ya se había explicado en la charla anterior. También te da el plano estructural cuánto es la presión admisible, que en este caso es de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, que vendría a ser un suelo bueno. Y la sobrecarga, que también se indica, eso también de acuerdo a la norma es 020, ¿no? Una sobrecarga es distinta en un edificio para viviendas que en un edificio para colegios, por ejemplo. Y se tiene un detalle de la columna. Vamos ahora a hacer el metrado básico de la columna. En el detalle de la columna, lo que se tiene es primero, ese es una especificación de una columna, de la columna C1, que sería de 25 por 50 centímetros. Entonces la columna va a tener 25 de ancho por 50 centímetros. Lo que se especifica en la primera parte es el acero longitudinal. Viene a ser este acero de aquí. Y lo que se especifica en la parte inferior, lo que está con un cuadrito, viene a ser el estribo. Esto de aquí es el estribo, sería de 3/8. Y los otros los aceros longitudinales serían 4 de 3/4 y 4 de 5/8. Se te da espaciado a 20, ¿no? Ese es el espaciamiento que va a tener el estribo. Más adelante lo vamos a explicar con más calma para poder contabilizar cuántos estribos tiene una columna. Esto es un cuadro de columna, ¿no? Y también te dan el dato de la columna. Tiene 2 pisos y la altura de entre pisos es de 2.60 metros. Y el nivel de fondo de piso es de 0.1. Aparte te dan unos detalles en los nudos. Siempre es importante en los nudos poder confinar los estribos. Esto se da porque en el diseño mejora la ductibilidad de las secciones, porque incrementa la deformación de agotamiento del concreto comprimido. Esto es muy importante en zonas sísmicas. Entonces, por eso, no sé si alguna vez se han leído un plano estructural, dice 1:5, o sea que el primer estribo está desde el nudo, desde la parte última de la viga a 0.5 y 5 más a 10. Y el resto va a estar espaciado a 20, según el cuadro, ¿no? Igual, en el nudo de la parte inferior es lo mismo. Un estribo espaciado a 5 más 5 espaciado a 10. Y en el nudo mismo también te da una especificación nuestro plano de estructuras, que sería estribos espaciados a cada 10. Eso se necesita entender para saber cuántos estribos se va a utilizar en esta columna, en la columna C1. También se detallan los empalmes de la columna. A veces el acero de 9 metros no es suficiente y se tiene que empalmar con otro.
Y para el tipo de empalme también. Los planos estructurales te dan cuánto es la longitud de empalme. Esto viene de acuerdo al diámetro del acero. Por ejemplo, en 3/8, si estás usando un acero longitudinal, ese tipo de acero, de 3/8, la longitud de empalme, esta longitud de aquí, de empalme, que se recomienda siempre que esté al centro de la columna, entre la altura de piso a piso, sería 0,40, ¿no? En este caso estamos utilizando de 3/4 y de 5/8. Entonces la longitud de empalme en 3/4 sería 0,8 y la longitud de empalme en 5/8 sería 0,60. Esa es la longitud de empalme que se suele utilizar. Eso también se contabiliza porque al contabilizar el insumo del acero, tenemos que tener en cuenta que que tenemos que sumar 2 veces esta longitud. Bueno, y los estribos. Estos son los estribos, como se puede observar. En este caso estamos presentando un estribo múltiple. Esto es un estribo múltiple sísmico. Para que sea sísmico tiene que estar correctamente cerrado el estribo. Eso se usa mucho en zonas, bueno, sísmicas como Perú, todas las que corresponde al cinturón de fuego del Pacífico. Acá lo que se tiene que tener en cuenta es que tenemos 2 estribos para confinar bien, ¿no? Estos 2 estribos para confinar bien esta columna que es larga, 50 centímetros. La finalidad fundamental que tienen los estribos son recibir los esfuerzos de corte de un elemento y fijar su posición definitiva. Los diámetros más utilizados para los estribos son de 6 milímetros, 8 milímetros y 3/8. También se suele utilizar de media, ¿no? Todo esto de acuerdo a las fuerzas cortantes que tenga la edificación. Y en el caso de columnas que son cilíndricas, que son circulares, y cuando requiere una ductilidad más grande, se suele utilizar estribos en forma de hélice, o se conocen como sunchos. Y los estribos se suelen amarrar con alambre número 16, ¿no? Eso es por norma técnica, siempre. Acá tenemos un ejemplo de un estribo, ¿no? De una columna de 30x30 y de 35x25. Estos también son estribos sísmicos. También los estribos son muy utilizados porque restringen el pandeo en las armaduras en compresión. Eso también es muy importante. Y proveen resistencia de los esfuerzos diagonales que genera la fuerza cortante, ¿no? Como se había explicado hace un momento. También los planos estructurales te suelen ya dar esta palanca de anclaje, este doblado. Por ejemplo, acá tenemos la letra A y para 1/4 o 6 milímetros tenemos que este doblado sería de 8 centímetros. Y si se tiene 3/8, un estribo de 3/8, que su diámetro es 3/8, este doblaje sería de 13 centímetros. Este doblado sería de 13 centímetros. Eso también te da un plano estructural, ¿no? Y bueno, ya para pasar a metrar, vamos a metrar aquí. Otra vez, les presento la columna 25x50. Ya tenemos que tener en cuenta que el recubrimiento que nos especificó en la parte superior es de 4 centímetros. Y bueno, entonces el recubrimiento de aquí a aquí. Siempre el recubrimiento es desde el estribo, desde donde empieza el estribo hacia abajo. Este es 0,04 metros. Ese es el recubrimiento, ¿no? Igual, el recubrimiento es para ambos lados. 4 centímetros. Esto es el acero longitudinal, que también se tiene que metrar. Acero longitudinal. El acero longitudinal es esto. Lo que se puede apreciar en la mano, lo vamos a hacer con color verde. Ese es el acero longitudinal. Todo lo que va desde el segundo piso, como se indicó, hasta el último piso, ¿no? Ese es el acero longitudinal y estos son los estribos. Aquí tiene el cuadro, ¿no? Que nos indicaba los estribos de confinamiento y los estribos espaciados cada 20. El número de pisos
y la altura de cada uno. Entonces, para metrar el concreto, lo que se suele hacer es calcular cuánto es este volumen. O sea, cuánto concreto va a entrar en toda esta columna. Ese es el metrado del concreto. Y para hacer el metrado del concreto en esta columna, lo único que se tiene que hacer es sacar el volumen, ¿no? Para sacar el volumen de la columna, vamos a calcularlo aquí. El volumen. Lo único que tenemos que hacer es sumar estas longitudes. 2.6 también. Eso todo te lo da el plano estructural. 2.6 más 2.6 más 0.9. Y esto de aquí lo debemos multiplicar por 0.25, que sería esto de acá, lo que corresponde a la columna. O sea, la columna está de forma transversal. Por 0.25 por 0.5. Y a esto de acá, a esta parte de acá, a esta parte interior, le tenemos que restar 1, porque en este caso vamos a considerar que esta zona de aquí va a entrar al metrado de concreto, pero de la viga, ¿ya? Entonces lo único que va a entrar en concreto es esta parte, ¿no? Esta parte y esta parte y esta parte. Entonces se suele hacer un Excel, ¿no? El Excel funciona de esta manera para el concreto. Se multiplica el 0.25 por el 0.50, que son estas dimensiones, por la altura, que es 5.10. Entonces, al sumar 2.6 más 2.6 más 0.9 menos 1, nos va a dar 5.1. Y el volumen de concreto que vamos a utilizar para esta columna, para la columna C1, sería 0.64 metros cúbicos. Eso es lo que se va a utilizar en concreto. Y para el encofrado, acá vamos a pasar ya para el encofrado. Lo que vamos a metrar es esto. Estas partes de aquí. El encofrado es la madera que se utiliza para el vaciado. Entonces, para metrar ese encofrado, lo que tenemos que hacer es calcular este perímetro. Este perímetro, porque todo esto va a ir encofrado, acá va a ir maderas, por esta altura marcada en verde. Entonces, esa altura ya la habíamos calculado hace un momento, ¿no? Que sería igual de 5.1. Entonces sería 5.1 por este perímetro. Como sabemos, este es 0.22 por 0.25 más 2 por 0.5. Y como se puede apreciar, nos da un área de encofrado de 7.65. Igual, cuando hacemos el Excel, igual, 0.25, 0.5, que es la base por altura de la columna, el perímetro, que igual, el perímetro es esto, 2 por 0.25 más 2 por 0.5, por la altura que es 5.1, bueno, y el área que nos da 7.65 metros cuadrados. Esto es el encofrado que vamos a utilizar para esa columna. Eso tenemos que hacerlo para cada columna de nuestros planos estructurales que nos da un ingeniero, ¿no? Entonces así se metra tanto el concreto como el encofrado. Esos son los insumos que utilizaríamos de concreto y encofrado para nuestra obra. Y para poder metrar el acero, que es un poquito más, es lo más, se podría decir lo más complicado del metrado, porque tenemos que hacer despiece de cada una de lo que estamos utilizando, de cada acero que estamos utilizando. Entonces aquí vamos a usar el orden, ¿no? Vamos a despiezar cada elemento de acero que tenemos. En este caso, como se ve en el plano, tenemos este elemento de aquí, sería el elemento número 1.
Tenemos el otro elemento de aquí. Igualito, todo esto de aquí, ¿no? Ese sería el elemento número 2. Y tenemos todos los estribos. Cada uno de los estribos que sería el elemento número 3. Entonces, nosotros cuando armamos un Excel, así se suele usar, se hace un despiece de cada elemento que se usa, ¿no? Tenemos el elemento número 1, el elemento número 2 y el elemento número 3. Aquí está, el elemento número 1, el elemento número 2 y el elemento número 3. Y luego pasamos a calcular la longitud del acero. En este caso ver el acero longitudinal. Tenemos de 3/4 y de 5/8. Y tenemos que nuestro estribo múltiple es de 3/8 espaciado a 20 en los centros. Y para el confinamiento se tiene estribos espaciados a 5 y 5 a 10. Entonces, para cuantificar esta pieza, lo único que tenemos que hacer es esto, pues, ¿no? Es pasar a sumar. Entonces sumamos para la pieza número 1, 2.6 más 2.6 más 0.9 más esa de acá, más 0.6. Y sumarle estos puntitas de aquí. Bueno, esto de acá se da en la mayoría de veces en el plano de la cimentación, ¿no? Que es 0.2. Se multiplica 2 por 0.2. Y esto nos da 7.1. Entonces tenemos 7.1 metros de acero longitudinal de 3/4, que sería el de aquí. Ese es el acero longitudinal de 3/4, 7.1 metros. Y el acero número 2 es igualito, es lo mismo, pero ya sería de 5/8. Igual, tenemos 7.1 metros de acero de 5/8. Y para calcular el número de estribos, bueno, aquí otra vez, ¿no? Para calcular el número de estribos tenemos que ver este cuadrito. Por ejemplo, 1 a 5 y 5 a 10 en 55 centímetros, o sea, en 55 de aquí, tenemos 6 estribos. ¿Por qué? Porque la distancia de aquí hasta el primer estribo son 5 centímetros. Vamos a verlo más grande aquí tal vez. La distancia de aquí hasta el primer estribo serían 5 centímetros. Por eso es 1 a 5 y 5 a 10. Y tenemos 5 estribos más espaciados a 10 centímetros. Y nos harían 6 estribos. Entonces, si sumamos 2.7 más 0.55, nos da 3.25. Y tendríamos 6 estribos de confinamiento aquí y 6 estribos de confinamiento en esta parte inferior. Igual, según el cuadro, tenemos estribos espaciados a 10. La altura de esta viga es 0.5. Solo dividimos 0.5 entre 10 y menos 1 y nos da cuántos estribos tenemos aquí. Serían 4. Entonces al final, viendo cada cuadro, igual, acá al centro, tenemos estribos de 3/8 espaciados cada 20. Entonces restamos eso, ¿no? 4.25 menos 3.25 y entre 0.20 menos 1. Y tenemos ya los 4. Y sumamos, ¿no? 4 más 6 más 4 más 6 más 4 más 6 más 4 más 6 más 9. Que aquí también espaciados a 10. Y nos da la cantidad de estribos que tenemos. Y otra cosa que se debe hacer para cuantificar los estribos es saber cuánto acero lleva cada estribo. Entonces para eso, como sabemos que es de 3/8, vamos aquí, ¿no? a nuestras especificaciones. Y vemos que con un phi de 3/8, este A de acá es 13 centímetros. O sea, este ganchito mide 13 centímetros. Entonces se calcula, ¿no? 13 centímetros tenemos aquí y 13 centímetros tenemos aquí. Igual, el recubrimiento que nos dan las especificaciones
en columna son 4 centímetros. Entonces, este ganchito, esta medida de aquí, mediría 0.25 menos 0.04 por 2. Porque tenemos dos recubrimientos, ¿no? Recubrimiento aquí y recubrimiento aquí. Igual aquí lo mismo. 0.5 menos 2 por recubrimiento de 0.04. Así se obtiene cuánto mide este y cuánto mide el de aquí. Otra cosa, como esto es un estribo múltiple, y esto de acá nos da 0.42, o sea, este estribo tiene 0.42 metros. Entonces, como es un estribo múltiple, tenemos un estribo aquí y tenemos otro estribo aquí. Serían dos estribos. Entonces, esto de aquí se suma dos veces, porque son dos estribos, están superpuestos, solo que como es un plano de vista, es una vista de planta, no se puede ver, pues, ¿no? Y entonces, para saber cuánto debemos sumar dos veces, se divide 0.42 entre 3, que nos da 0.14. Entonces aquí tenemos 0.14 espaciado aquí, 0.14 y 0.14 otra vez. Entonces así, sumando cada una de estas dimensiones, obtenemos cuánto acero necesitamos para armar un estribo múltiple de este estilo. Bien confinado. Y para saber cuántos estribos tenemos, sumamos según los especiamientos que nos dan los cuadros, ¿no? Y aquí se hace siempre un Excel, ¿no? Un Excel de despieces, donde se detalla el tipo de elemento, como ya se ha explicado hace un rato, tenemos 3 elementos, y tenemos cuántas veces aparecen los elementos. Ya, y la longitud también, ¿no? Por ejemplo, 7.10, como se había mencionado, para este de aquí, para el número 2, igual 7.10, y para el de aquí, que sería 2.32, que se obtiene al sumar, ¿no? 0.13 por 4. Si tienen una calculadora por ahí, comprueben. 0.13 por 4 más 0.42 por 2 más 0.17 por 4 más 0.14 por 2. Esto tiene que dar 2.32 metros. Y las veces que se repite, sumamos esto. 4 más 6 más 4 más 6 más 4 más 6 más 4 más 6 más 9. Y nos dan 49 estribos que tenemos en esa columna. 4 elementos de 3 cuartos y 4 de 5 octavos. Entonces ya tenemos la longitud y las veces que aparece en la columna y se multiplican, ¿no? 28.4 total de este elemento, 28.4 de este otro elemento y 113.68 metros para armar toda la columna con esos estribos. Y según el tipo de diámetro de cada barra que estamos utilizando, en este caso 3 cuartos, de 5 octavos y de 3 octavos, las colocamos ordenadamente. Y si tendríamos más, pasaría a sumar, ¿no? Si se repetiría otro elemento que tenga solamente 3 octavos, pasamos a sumar. Pero como no hay ninguno, solo se va directo. 113.68, 28.4 y de 3 cuartos 28.4. El factor de kilogramo por metro lineal, bueno, lo sacamos de las normas técnicas que nos da CIDE Perú. En el caso de 3 octavos, el peso lineal, que se había explicado hace un momento, el 0.56. El de 5 octavos, el peso lineal por metro, el peso por metro lineal es de 1.56 y el 3 cuartos es 2.24 kilogramos por metro lineal. Se multiplican y sabemos qué peso necesitamos de acero. Necesitamos en 3 octavos necesitamos 63.66 kilogramos, en 5 octavos 44.30 y en 3 cuartos 63.62 kilogramos. Y así, bueno, los convertimos y pasamos a comprar cuántas barras de acero requerimos. Ese es el metrado de las columnas.
como repasando, bueno, tenemos cuánto concreto se tiene, cuánto encofrado debemos comprar, 0.64 metros cúbicos de concreto para esa columna, 7.65 metros cuadrados para el encofrado de esta columna, y tenemos que comprar esta cantidad de acero para armar la columna. Y ahora tenemos una viga. Igual la viga, para hacer el metrado básico de la viga, igual en los planos estructurales nos tienen que dar un plano de vigas y nos especifican estas distribuciones, ¿no? Igual también te dan la sección transversal de la viga. Tienes aquí un estribo sísmico, cerrado, gancho estándar. Y te dan el detalle de anclaje de los cortes, ¿no? Entonces, este anclaje de aquí vale H-0.10 y este anclaje de aquí nos da H-0.10. Esa es la viga número 2, que es de 0.25 por 0.50. Esta línea de acá de 0.20 viene a ser la losa. Tenemos una losa de 0.20. Y esta es una viga peraltada de 0.30 por 0.25. Antes de calcular los metrados básicos de esto, vamos a conocer también lo que te suele darle un plano estructural, que son las longitudes de anclaje otra vez. Digo los de traslape. Y también depende del diámetro del acero. 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada. El refuerzo inferior, de aquí, tiene un valor de traslape. Por ejemplo, en 5 octavos es 0.5. Y el esfuerzo superior, el de aquí, también tiene una longitud de traslape de 0.55, 0.60. Eso también te da un plano estructural. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En la columna no hemos utilizado porque no teníamos longitudes mayores a 9 metros, pero tal vez en este caso sí vamos a tener longitudes mayores a 9 metros, y eso se utiliza para traslape, no para contabilizar. El tipo de vigas que tenemos para poder metrar son las vigas peraltadas. Es una viga que sobresale de la losa, ¿no? Eso es un detalle en AutoCAD. También te suelen dar los planos en AutoCAD muchas veces. Y el encofrado solo es la suma de estos lados de aquí, ¿no? Es la multiplicación de esto por la longitud que tiene la viga. Tenemos una viga chata. Esta es una viga chata que tiene el peralte igual de la losa, pero tiene su refuerzo de acero en el interior, ¿no? Para cargar un tabique, tal vez. Se metra el concreto independientemente de la losa. O sea, esto va al metrado de vigas, porque eso tiene otro tipo de acero. Bueno, el encofrado no tiene costados, solo tiene un fondo, ¿no? Como se puede apreciar, porque ya está inmersa dentro de la losa. Bueno, y vamos a pasar al metrado de una viga peraltada. Esto es una viga peraltada, ¿por qué? Porque sobresale de la losa, ¿no? Sale 0.3. Para eso tenemos la medición del concreto. Vamos a medir el encofrado. Igual es muy parecido a lo que se hace con la columna, solo que, bueno, aquí tenemos otras distribuciones de acero, ¿no? Esto es más porque tiene otras solicitaciones, otros esfuerzos que aguantar, ¿no? Distintos a los de la columna. Aquí, por ejemplo, tenemos aceros corridos en la parte superior y tenemos aceros que van solo hasta la mitad, por ejemplo. Entonces, para hallar el concreto, para hallar el metro del concreto, cuánto concreto vamos a utilizar en esta viga, igualito, lo que tenemos que hacer es sumarle todo. No le vamos a restar esto porque, como hemos dicho anteriormente, todo el concreto que vamos a utilizar para este metrado va a ser incluido aquí, ¿no? Hace un rato hemos restado 1 a la columna porque no íbamos a incluir esta parte en la columna, pero ahora acá sí vamos a incluirlo, ¿no? Entonces, para calcular el concreto aquí, solo tenemos que sumar esta longitud
toda esta longitud 0.4, más 2.3, más 0.4, más 0.9, más 0.25, más 2.9, más 1.10, más 0.25. Esto nos da una longitud de 8.5 metros. Sumándolo. Sumamos esto y esto. Nos da 8.5 metros. Y para calcular cuánto concreto nos da, multiplicamos tan solo por sus longitudes, ¿no? Que son por 0.5 por 0.25. Y eso es la cantidad de concreto que necesitamos en metros cúbicos. Y para el encofrado, igual lo mismo, ¿no? Pero para el encofrado hay que tener en cuenta que solo vamos a metrar esta parte de aquí. Porque esto es lo único que va a tener encofrado. Estas partes no, pues, ¿no? No se encofran porque ya estaría incluido en el encofrado de la columna. Entonces, para este encofrado, lo único que tenemos que hacer, el encofrado de aquí, lo único que hacemos es este 8.5, que es la longitud de toda esta viga, lo restamos, ¿no? Le restamos el 0.4, el 0, este 0. Restamos todos estos. Este 0.4 menos 0 más 0.4. Le restamos el 0.25 y le restamos el 0.25. Y lo multiplicamos por esta área de acá, ¿no? Como habíamos comentado hace un momento, el encofrado solo va a ir en esta zona. Sería 0.3 por 2 más 0.25. Y bueno, un resumen más ordenado que se hace en Excel generalmente. El concreto es 0.25 por 0.5 y la longitud de 8.5 se multiplican, ¿no? Como habíamos dado hace un momento. El área de esto por la longitud y nos da un volumen de 1.06 metros cúbicos. Necesitamos 1.06 metros cúbicos para llenar esta viga B2. Eso se tiene que hacer en cada viga que tiene nuestra edificación. Y el encofrado, el perímetro, que es el perímetro que sería estos dos de aquí, estas dos caras por 0.25, sería 0.3 más 0.3 por 0.25, que es 0.85, y la longitud que es 7.20, ¿no? Que es 8.5 menos la resta de estas partes que no van a tener encofrado. Y nos da 6.12 metros cuadrados de área. Entonces, como os he dicho, se necesita 6.12 metros cuadrados para encofrar esa viga de madera o de... Bueno, también se suele usar encofrado metálico ahora. Y para metrar el acero, igual acá tenemos que trabajar muy ordenadamente, ¿no? Tenemos que dividir los elementos. Este va a ser un primer elemento, le vamos a llamar elemento 1, lo vamos a hacer por colores, para hacerlo más dinámico. El de aquí sería... No, primero el de acá, ¿no? Vamos a empezar desde arriba. El de aquí, que sería el elemento 3. Todo este 0 es un elemento 3. Igual, de acá, en el plano de vigas te da qué tipo de acero, ¿no? Tenemos 2 de 5 octavos aquí. Aquí van 2 aceros de 5 octavos longitudinales y va 1 de 5 octavos longitudinal. Igual en la parte de abajo, 1 de 5 octavos y 2 de 5 octavos en la parte inferior. Ese sería 1. Eso sería el otro. Ese sería el elemento número 2. Igual el de aquí sería el elemento número 2. Y en amarillo este de aquí, que sería el elemento número 3. Todo esto de aquí sería el elemento número 3. Entonces tenemos el elemento número 1, número 2, número 3. Y vamos a ponerle un color azul. Ese estribo de aquí. Ese sería el elemento número 4. Entonces, ¿cómo pasamos a calcular? Para el elemento número 1,
bueno, para que no se haga muy aburrido este tema, vamos a meter uno solo y los demás actúan de la misma forma, ¿no? Más abajo vamos a presentar un resumen de cómo se calcula. El elemento 1, bueno, es el elemento rojo, el que estamos mencionando hace un momento es este. Así se comporta, y son 2 de 5 octavos. Son 2 a 0 de 5 octavos longitudinalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta longitud, bueno, que ahora conocemos, hace un rato la habíamos calculado que es de 8.5 metros. Entonces lo que se hace es multiplicar, sumar 8.5 menos estos recubrimientos de aquí. Acá tiene un recubrimiento, ¿no? Como se había visto en la parte superior de las vigas. Es de 0.03. Bueno, a ver si por si acaso se lo perdieron. En las especificaciones técnicas te dan un recubrimiento de las vigas tratadas, ¿no? 3 centímetros. También se utiliza para este caso. Entonces sería 8.5, entonces como son dos recubrimientos, menos 0.6, 0.06. 0.06. Eso sería la longitud, esta longitud de parte superior. Y la longitud de aquí, estos recubrimientos serían las longitudes de anclaje, ¿no? Que serían de 0.8, ¿por qué? Porque es la altura, de 0.5 menos 0.10. Entonces sería más 0.8. Ya. Y con esto sumamos, ya tenemos la longitud de toda esta, de todo esto, ¿no? Ah, ya lo que tenemos que tener en cuenta aquí que tenemos un empalme. Porque ya tenemos una longitud que es mayor a 9 metros. Entonces, para ver el empalme, si sumamos esto, tenemos una longitud mayor a 9 metros, ¿no? 8.5 más 0.8 menos esta distancia son longitud. Si es una longitud mayor a 9 metros, ya tenemos que empalmar. Para empalmar otra vez, vamos aquí. Vemos que como estamos nosotros metrando un acero longitudinal superior, usamos el refuerzo superior. Como es de 5 octavos, sería de 0.7. Entonces lo que hacemos en nuestra parte inferior, sumamos una 0.7 también. Y bueno, esto nos vendría a dar 9.94, ¿no? Si sumamos de manera rápida, la inspección ahí, si pueden corroborar, 9.94. Y eso sería el elemento 1. El elemento 2 es prácticamente el elemento 2, que es el de acá, solo sumar 0.5 más toda esta longitud, ¿no? No tiene longitud de anclaje, por si acaso. Igual el elemento de aquí es lo mismo. Y el elemento número 3, que es la parte inferior, es lo mismo, tal cual como este, solo que la longitud de anclaje es longitud de anclaje inferior, que sería 0.5, no 0.7. Entonces vendría a ser 9.74, ¿no? Ya tenemos el despiece. Y para contabilizar el estribo, igual, ¿no? Vemos las separaciones. En este caso tenemos dos estribos, de 8 milímetros y de 3 octavos. También, viendo la separación 1 a 10, 4 a 10 y el resto 30, se calcula la cantidad de estribos y se calcula esta longitud y ya tendríamos, ¿no? Igual en un Excel se suele calcular, se tiene 2 de 5 octavos, como se había dicho, el elemento 1 igual, 9.94 metros. Se tiene dos elementos de 5 octavos, ¿no? Número de veces que aparece 2. Y para tener la longitud total se multiplica. Número de elementos por 9 veces que aparece, 39.76. Igual aquí, este elemento, el elemento número 2 aparece una vez, dos veces, 6.27, dos veces 25.8. Y el inferior, igual como se dijo, 9.74. El número de veces que aparece y número 38.96. Son número de elementos y número de veces que aparecen.
Y para el estribo, bueno, 0.13 por C de 3 octavos, se resta de recubrimiento, sería 0.25 menos 0.6 por el recubrimiento, igual en la parte superior 0.5 menos 0.6, sería 0.44, y se suma, ¿no? Sumando 0.13 más 0.44 más 0.19 por 2, nos daría 1.52 por 0.13 por 2, ¿no? Número de veces que aparece 2. Total 34 elementos, ya sumando todos estos nos dan 34 elementos, solo teniendo en cuenta los de 3 octavos y los de 8 milímetros. Los de 8 milímetros aparecen 34 veces y los de 3 octavos aparecen solo 7 veces. Se multiplica y pasa, ¿no? 8 milímetros, 103.36, 3 octavos y 5 octavos, todos estos. Y como hace un rato se pasa a sumar, se suma, y el factor kilogramo por metro lineal, sacada igual de las tablas de CIDE Perú, las que tenemos, y se multiplica. Y tenemos el peso en kilogramos. Y entonces para esta viga, eso tiene que ser en cada viga que aparece en estratificación, tendríamos de 8 milímetros 41.34 kilogramos, necesitamos acero de 3 octavos 11.92 kilogramos, y de 5 octavos 161.93 kilogramos necesitamos. Bueno, ya para terminar, un breve repaso de lo que se ha aprendido el día de hoy, ¿no? Un resumen general. La estructura de un presupuesto que hemos visto, que se divide en costo directo, costos indirectos. El costo directo, que bueno, es la suma de lo que se gasta en mano de obra, equipos y herramientas y insumos. Y los metrados básicos en columnas, hemos aprendido a meter el concreto, que se mete en metros cúbicos, el encofrado en metros cuadrados y el acero en kilogramos. Y el metrado básico en la viga, concreto en metro cúbico, encofrado en metro cuadrado y acero en kilogramos.